Ya. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre la predicción del tamaño de entregables de software, que es el tema que me ha tocado, que es el capítulo 9. Para, para iniciar esta presentación, o sea, se comenzará a profundizar algunos problemas más difíciles de estimación de software que intentan resolver los fabricantes en el negocio de estimación de costos de software, y luego colocaremos las soluciones en nuestras herramientas comerciales de estimación de costo. Por lo general, este problema se tiene en las empresas, porque son en las empresas que crean software. Em, Esta sería nuestra nube de palabras, que la más resaltante sería tamaño y predicción. Y la pregunta que queremos responder con toda esta presentación es: ¿cuál es el mejor método y más preciso para la predicción del tamaño de entregables de software? Estos son todos los métodos que están dentro de las hojas que el profesor nos dio. Em, y describiremos cada una de ellas, por lo menos un poco. En la primera, que es conciencia de patrones a partir de datos históricos, nos quiere decir que si la información es histórica, el tamaño de una o más aplicaciones heredadas similares, se puede estar seguro que la estimación de nuestra nueva app será mucho menor. Y con lo que se refiere a la conciencia de patrones, quiere decir que tendremos una cronología más temprana para crear una estimación de costo que no dependerá exclusivamente de suposiciones. Luego tenemos el segundo punto, que es el uso de datos históricos para predecir el crecimiento de requisitos, que quiere decir que se pueden usar datos históricos de proyectos pasados para saber cómo estos evolucionan y van creciendo, ¿no? Un ejemplo claro de esto es por ejemplo, en una empresa, un desarrollador y un cliente. El desarrollador está bajo el mando del cliente. Entonces el cliente le pide y le pide cosas para su aplicación en este caso. Mm, Estos requisitos que le va pidiendo van aumentando a medida del tiempo y se detiene en la fase de pruebas. A esto se refiere con el uso de datos históricos para predecir el crecimiento de requisitos. Lo que se refiere a intentos matemáticos o estadísticos para extrapolar el tamaño de a partir de requisitos parciales, se supone que, supongamos que tengamos una taxonomía en el cual una nueva app conocida se tenga 50 entradas, 50 indagaciones, 75 salidas, 15 archivos lógicos y 10 interfaces. Con estos datos ya podríamos tener matemáticamente calcular algo similar si tendríamos 80 salidas. Entonces, a partir de eso, ya podríamos, vamos a decir la palabra tantear, pero no es lo correcto, sino porque esto lo vamos a hacer matemáticamente. Vamos a tener un aproximado de lo que puede generar la nueva aplicación. Ese es el punto. Y el cuarto punto sería métodos prácticos arbitrarios para entregar factores de contingencia. Lo que quiere decir es que los factores de contingencia se introducen para manejar el crecimiento de requisitos desconocidos y el incremento que ocasionan tales requisitos. En la congelación de requisitos en puntos fijos en el tiempo, tenemos un ejemplo que nos da la IBM, que ellos lanzan una versión de mantenimiento para corregir errores de código y luego de 6 meses agregan nuevas características. Pasando 12 meses, otros, o sea, 6 meses más para que sean 12, agregan estas nuevas características y se repite este proceso durante 5 años. Pero luego de 36 meses, digamos que ocurre un problema. Este problema puede traer bastantes dificultades al momento de entregar este proyecto no a tiempo, ¿no? O sea, aumentando más la fecha de entrega. Siguiendo, por último, sería la producción de estimaciones de costo. Este método es muy bueno a decir, pero tiene un defecto que, o sea, es la ausencia de requisitos completos producidos por estimaciones de costo, pero siguiendo iteraciones, o sea, es por partes.
aquí no te dan la fecha límite donde se va a entregar la aplicación. Simplemente acá, a medida que el cliente va pidiendo, dando más requisitos, entonces los va solucionando. Y esto es muy bueno para predecir errores catastróficos. Esos serían los 6 puntos, los 6 métodos para producir estimaciones de tamaño de software. Siguiendo sería el análisis de complejidad de software. Al momento de calcular el tamaño, ocurren estos puntos, ¿no? Que es la complejidad que hace que incremente los índices de errores de códigos o defectos, se generen muchas más pruebas, reducir los índices de eficiencia y eliminación de defectos, cambiar las proporciones de conversión inversa, disminuir los índices de productividad, etc. Esta es una pequeña imagen, ¿no? Pero ahora, ¿qué es un punto de función? Un punto de función estimamos usando fórmulas matemáticas basadas en parámetros como un tipo de componentes, complejidad, factores de entorno, entre otros. Aquí tenemos 4 puntos para derivar, 4 formas para derivar puntos de función, que sería la conversión inversa de código fuente, la generación automática, la derivación de analogías y el conteo de puntos de función. Ustedes se podrían preguntar ¿qué es conversión inversa? Pues es convertir el tamaño, la predicción del tamaño de una aplicación en puntos de función. Esta es una pequeña frase que me llamó mucho la atención en las hojas, que decía que las métricas de punto de función son difíciles de calcular, pero fáciles de entender. O sea, no cualquiera puede calcular puntos de función. Para esto se debe tener como un certificado. Y gracias a este certificado es como una capacitación, ¿no? Ya te han capacitado y gracias a ello ya tienes mucha más experiencia. En cambio, si lo hace una persona que no tiene esta certificación, el índice de errores es mucho mayor que una persona que ya tiene este certificado. ¿Qué ventajas nos da las métricas de punto de función? Es que se mantienen constantes sin importar los lenguajes de programación usados, análisis de ciclos de vida completo, cuentan con soporte en muchas herramientas de estimación de costo, como pueden observar en esta imagen. Ahora, las desventajas que tiene esto, justo nos menciona la parte que yo les dije, requiere especialistas, no cualquiera puede contar puntos de función, el tiempo, el costo y algunas que no tienen reglas de conversión inversa. Y para terminar, sería, o sea, para responder a la pregunta inicial sobre cuál es el mejor método para la predicción del tamaño de entregables de software, el mejor método y más preciso sería el de predecir el tamaño de software, guardar la consistencia de datos históricos muy precisos en los tamaños de entregables de software, cosa que de esta forma será posible utilizar tamaños conocidos de artefactos a partir de proyectos completados, como si fueran estos como un trampolín para predecir tamaños de artefactos similares de proyectos sometidos a estimación. Bueno, eso sería todo. Gracias.